Seguimos en un día de lluvias ya generalizadas en toda España, excepto en el este, sobre todo en Baleares, porque irán llegando las lluvias también al este. Las temperaturas, pues más o menos como ayer, un poco más bajas en Madrid, 20 grados, pero subirán porque está lloviendo y cuando hay lluvia, pues sube la temperatura. La máxima nacional, Murcia, 33 grados, y la misma Cuenca y Soria más alta, por lo mismo, porque llueve, 11 grados. Bueno, Daniel, a ver, explícanos cómo se obtiene financiación con Deutsche Bank. Pues una gran noticia para las comunidades de vecinos, porque con Deutsche Bank y su préstamo huella cero de Avanza Credit pueden disponer de la financiación que necesitan sin tener que cambiar de banco y aprovechando las ayudas de los fondos europeos Next Generation para ahorrar en la rehabilitación de su edificio, que esas obras, tarde o temprano, siempre llegan. Así que pueden informarse en avanzacredit.es. Bueno, El Mundo está publicando una serie, Leire Iglesias, su jefa de opinión, impresionante. Hoy es un capítulo, es una entrega estremecedora, con Otegi, el socio preferente de Sánchez, ordenando asesinar a Rupérez si se tuerce algo del secuestro, que fue objeto. Qué mayor prueba de que fue Otegi, el secuestrador. El gordo, le llamaban entonces en la ETA. Bien. Pero es que además, naturalmente, esto, sobre todo la Asociación Dignidad y Justicia de Daniel Portero, pues ha decidido tomar cartas en el asunto, porque claro, que una ministra del gobierno apoye públicamente a los asesinos, violadores, torturadores y secuestradores de Hamás, ya es grave. Pero que el socio principal de este gobierno sea un criminal, pero un criminal, Otegi, pues eso demuestra cómo está la cosa. Daniel. Sí, Libertad Digital ha tenido acceso en exclusiva a la denuncia contra Otegi, interpuesta ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por Dignidad y Justicia. La asociación que dirige Daniel Portero exige que el Ministerio Público analice el material publicado por el diario El Mundo que implica al líder de Bildu en otros 6 secuestros y el intento de asesinato de Juan de Dios Noval, político de UCD. Dignidad y Justicia solicita la declaración como imputado de Otegi y recuerda que las instituciones europeas ordenan que se persigan los delitos cometidos, los crímenes cometidos por la banda terrorista ETA, independientemente de que puedan haber prescrito. Estos hechos ocurrieron entre 1977 y 1987 y figuran en las diligencias de la policía, de la Guardia Civil y los interrogatorios a otros etarras. Hoy, en su tercera entrega, El Mundo cuenta que Otegi ordenó ajusticiar a Javier Rupérez si surgía algún inconveniente durante el secuestro. Cuando se dice ajusticiar, dice él, entiéndase asesinar. Pero esto es muy importante. Es muy importante, porque hay crímenes que no prescriben. El asesinato no prescribe. Y el asesinato puede ser ejecutado o intentado o preparado. Esto es evidentemente un asesinato que se puede canjear por un dinero de un secuestro. Pero es un asesinato, aparte de la tortura al secuestrado, etcétera, etcétera. Bien. Leire Iglesias, ya digo que es subdirectora del diario Mundo y dirige las páginas de opinión, es la que está haciendo esta serie. Leire, muy buenos días. Hola, buenos días, Federico. Bueno, la verdad es que, aunque yo sabía, porque me lo había contado Pío Cabanillas, que este era un sujeto de lo peor, pero hasta que uno ve los documentos, los textos, las notitas y tal, pues no se da cuenta de la catadura de este sujeto que puede ser el presidente del País Vasco, del gobierno vasco, dentro de muy pocos meses, si todo va como parece, como socio de Sánchez. ¿Cuánto tiempo te ha llegado recoger toda esta información que es, imagino que habrás tenido que ir a 27.000 sumarios? Pues llevo bastante tiempo, bastantes meses, porque es una cantidad de documentación tremenda, no descarto que haya más. Pero bueno, es una labor de chino, si se permite la expresión, porque hay que ir buceando en sumarios, en declaraciones policiales ante la policía, ante el juez, de todos los compañeros de armas o que están de alguna manera vinculados a Otegi en esos años. Y bueno, ha tenido su trabajo, sí. Bueno, hay que recordar que estamos hablando ya de 10 años en la democracia española, el 77, primeras elecciones democráticas, hasta 87, cuando ya estaba en su segunda legislatura, Felipe González. Hay una cosa que me llama la atención y es como en la llamada Ley de Memoria Democrática, más bien etarra,
Se dice, y el PSOE lo ha aceptado, que hasta el año 83 había habido 2 elecciones que ganó UCD, unas elecciones que había ganado el PSOE en el 82, que hasta el año 83 hay dictadura en España. Bueno, ellos siguen matando hasta el 87, o sea que eso les da igual. Y se han seguido matando después durante muchos años. Pero, ¿cómo ves tú este retorcimiento de la historia? Esta justificación del crimen con cualquier excusa que les parezca, y por qué el PSOE lo acepta de esta manera. Ha habido bastantes lecturas, ¿no?, con esa idea de que pudiera incluir la ley esos asesinatos cometidos por IVAL, que evidentemente son absolutamente condenables, pero que no pueden ser ligados a la dictadura, es otra cosa. De todas maneras, eso coincide, o ese relato de las cosas que parece que nos quieren hacer, coincide con el propio relato que hace de sí mismo Otegi, que es falso. Y es que Otegi lo que cuenta es que él se mete en ETA para luchar contra Franco. Y es curioso que se meta en ETA para luchar contra Franco cuando Franco lleva 2 años muerto. ETA no es una organización que luche a favor de la democracia, contra la dictadura, como nos quieren contar ahora. ETA es otra cosa. Y de hecho, cuando más mata es en los años de la democracia. Es la organización que quiere derribar el proceso democrático en España, y Otegi entra en ETA político-militar a principios del año 77, según las fuerzas de seguridad, para cargarse lo que considera una democracia inexistente o que por lo menos... O burguesa, porque ETA PM era comunista. Conviene recordar que estaba en las guerrillas del Salvador, que entrenaba, lo mismo que ETA militar, que entrenaba en Argel, luego entrenaba en el Valle de la Bekaa con los terroristas palestinos. O sea, están pues donde manda la Unión Soviética, como estaban todos ellos. Pero yo recuerdo y conocía a Vandrés, a un día no lo traté, pero bueno, conozco, sí, alguna vez, pero no demasiado. Y ETA PM, precisamente el 77, cuando hay elecciones libres, es cuando toma la determinación, que se hace con Pío Cabanillas de Justicia a partir del 78, de insertarse en la democracia y además combatir el terrorismo. Esta parte se olvida. Pero hay un sector, justo el de Otegi, que aprovecha los indultos, que no amnistía, los indultos que organiza Cabanillas contra los que cumplieron su palabra y nunca más volvieron ni a matar, sino todo lo contrario, y se hace con el poder en la ETA llamada militar entonces, que son los Beresi o Beresiak, donde estaba precisamente Otegi. O sea, que con la democracia lo que hace es radicalizarse. Otegi en los años 80, en principios de los 80, tiene 2 oportunidades clarísimas de empujar a favor de acabar con el terrorismo. Hay 2 momentos, una escisión primera y una escisión segunda en ETA político-militar, en el que buena parte de los militantes de ETA político-militar, cuando ven que la democracia avanza, que hay una constitución democrática, que hay un estatuto de autonomía en el País Vasco que da al País Vasco una autonomía amplísima, que se ha superado el 23F, hay una parte de ETA político-militar que dice vamos a dejarlo. Y ahí se extinguen. Y Otegi, sin embargo, se mantiene en el sector de los irredentos, de los que quiere continuar con el terrorismo. Continúa. Y un poco más adelante se produce otro segundo movimiento, que es el propio Otegi, como líder de ese movimiento, queriendo pasarse a ETA militar directamente, porque considera que es la organización que tiene más claro que hay que seguir matando. Y lo que hace es emprender una carrera de méritos que él abandona y en la que arrastra a unas 20 personas de ETA político-militar, que quedaba ETA político-militar, para demostrar ante la cúpula de ETA militar que ellos tienen fortaleza, que ellos tienen las cosas claras y que ellos quieren entrar en las filas de ETA militar. Por tanto, luego nos contará muchas cosas sobre el hombre de paz, etcétera, pero hay 2 momentos clarísimos en los que él puede decidir si seguir con el terrorismo o no, y decide seguir con el terrorismo. Pero además lo que relatas es exactamente lo que hace cualquiera que quiere entrar en una organización mafiosa, que es matar al tendero del barrio para que sepa el jefe de la mafia de esa zona que vale para matar. Es que es calcado, ¿eh?
Empieza en su zona, donde nace, que es el Goibar en Guipúzcoa, y empieza con cosas pequeñitas. En esa época, como se empieza, y tú lo sabrás bien, es haciendo méritos. Claro. Y es poniendo un explosivo, robando armas, robando dinero, hasta que alguien de la organización se fija en ti y te da cancha. Sí. Y empieza con eso, empieza con cosas pequeñitas y luego empieza enseguida, ya al segundo año de su militancia en político-militar en Guipúzcoa, empieza según las fuerzas de seguridad, siempre hablo según la documentación que yo he consultado, según el rastreo que le hacen desde entonces, la verdad es que muy detallado. Ya en el segundo año, en el 78, empieza con los secuestros. Los secuestros son una obsesión de Otegi, y empieza con secuestros a empresarios, a los que secuestra unas horas, o para robarles, para exigirles la llave de una empresa para colocar en ella un artefacto explosivo. Empieza con cosas, raptos, retenciones se llamaban entonces, de unas horas, hasta que ya va escalando y se atreve con el secuestro, sobre todo de Luis Abaitua Palacios, que es el único por el que está condenado. Por otros dos está absuelto. Y al que ya retiene un secuestro con todas las letras durante 10 días de una manera penosa. Bueno, que él cuenta que le hicieron jugar a la ruleta rusa. Eso le contó a su hijo, sí. Yo no he tenido oportunidad de hablar con el propio Luis Abaitua porque murió en el año 94, si no me equivoco. Murió devastado, nunca superó el secuestro, se fue del País Vasco. Su hijo, yo hablé con uno de sus hijos, y me contó que en fin, había salido absolutamente devastado de aquella experiencia, y lo que le había contado a su hijo Luis Abaitua era que efectivamente habían jugado con él a la ruleta rusa, que le habían hecho unos interrogatorios muy duros en el que había un capitán general que era un poco el que llevaba la voz de mando, y eso según las fuerzas policiales, ese es Otegi. Bueno, y la última cuestión, ¿qué más vas a publicar, Leire, en esta saga? ¿Va a continuar? Continúa, pero no te la voy a contar, Federico. Bueno, o sea, tengo que leer el periódico. Mañana El Mundo se compra todos los días y esta semana especialmente. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena, Leire, por ese trabajo. Muchas gracias a ti por la atención, Federico. Un beso. Bueno, de Daniel Portero, que preside Dignidad y Justicia, pues está en impedir la impunidad. Daniel, muy buenos días. Sí, buenos días, Federico. Bueno, la verdad es que la serie de Leire, para mucha gente, que, hombre, no es que se haya creído el cuento de hadas que están contando del hombre de paz, que por cierto es un concepto que inventa el siniestro Zapatero, hombre de paz, un secuestrador, asesino, criminal, en fin, basura. Bueno, pero hay que decir que, y esta mañana hemos insistido, que la batalla que se ha dado en Europa para que los asesinatos no prescriban sigue viva si es que este gobierno, por ejemplo, o un gobierno quisiera dar esta batalla, ¿no es así? Sí, así es, porque Europa, gracias a la denuncia que interpusimos hace ya 7 años, pues el año pasado hizo una resolución muy importante, que era una recomendación al Ministerio Fiscal español para que, aunque hubieran prescrito formalmente o procesalmente los casos de terrorismo, tenían que ser investigados hasta el final. Y eso en el fondo es lo que hemos hecho no con este hombre de paz, como le llamaba Zapatero. Este individuo utilizaba mucho el saco y a los secuestrados los metía dentro de los sacos. Entonces habría que llamarle el hombre del saco, ¿no? Otegi, sí, el hombre del saco. Sí, además muy propio, el que asusta a los niños y sobre todo a los mayores. Sí, así es, porque realmente en los casos que hay, que son 9 secuestros, 3 han sido juzgados, pero aquí lo importante es que hay 6 que no sabemos si han sido sobreseídos o incluso que no se han iniciado ni siquiera actuaciones judiciales, lo cual sería gravísimo porque supondría una responsabilidad del Ministerio de Justicia tremenda, y por tanto yo creo que el Ministerio Fiscal tiene como mínimo la obligación de reabrir los casos que hayan sido sobreseídos o abrir de nuevas aquellos que, con la información que magníficamente ha hecho Leire Iglesias,
desde luego deja claro que existen claros delitos, no solamente de secuestro, sino un intento de asesinato, que yo desde luego no tengo conocimiento que haya sido juzgado Arnaldo Otegi por ello. Bueno, allá hay una cuestión que se mezcla, y es que el acuerdo de indultos parciales con el gobierno de UCD, siendo Pío Cabanillas ministro de Justicia, afecta a gente que efectivamente dejó el terrorismo y luego tuvo un trato de favor, porque además, como demostraron luego Banderas y India, combatieron el terrorismo en el que habían formado parte del que habían formado parte en su día. Se mezcla con esto que no tiene nada que ver, que es una dejadez cómplice por parte de la Fiscalía y en general de la Administración de Justicia. Sí, aparte yo creo que el Ministerio Fiscal tiene una oportunidad muy buena ahora para demostrar su independencia. Yo puedo asegurar que en la Audiencia Nacional hay grandes fiscales y evidentemente si no se someten a las presiones de la Fiscalía General investigarán, porque siempre lo han hecho cuando les han dejado libertad. Y aquí es una causa, palmaria y que yo creo que tiene que tener recorrido. No puede ser que no tenga recorrido, porque esta izquierda que ahora está negociando con Otegi, su principal socio, el único que realmente le ha su único los socio votos a Sánchez. Su único socio fijo es la ETA. Pero es que, si te das cuenta, Federico, al final la izquierda rastrera, que ahora mismo se está juntando con Sánchez, que al fin y al cabo está contagiado de esa izquierda rastrera, siempre ha preferido a Hamás a Israel, o sin a duda. Putin antes que a Ucrania, a ETA antes que a las víctimas de ETA. O sea, el chavismo, ¿qué prefiere? ¿El chavismo o la oposición? El chavismo, ¿qué prefiere? ¿El golpismo catalán o la libertad? El golpismo catalán. O sea, siempre están más cerca de lo que es romper con España. Y evidentemente eso es lo que, de alguna manera, pedimos al Ministerio Fiscal, que no se deje influenciar por las presiones, porque ahora el socio principal sea Otegi. No puede ser que el Ministerio Fiscal se quede cruzado de manos, porque va a quedar muy en evidencia. Hay una cuestión, hablar de los buenos fiscales en la audiencia, que sin duda los hay, no digamos ya los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo, que son los que han mantenido viva esa causa, que es la causa de la Constitución española. ¿Cómo crees que va a evolucionar el pumpidismo? Es decir, la toma del Poder Judicial por alguien que se jacta además de que lo mismo que favoreció la ETA, ahora va a favorecer al separatismo catalán. Pues evidentemente lo tenemos crudo. Teniendo a Conde Pumpido de máximo dirigente del Tribunal Constitucional, no va a quedar más remedio que ir a Europa, que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque sabemos que nos lo van a tumbar absolutamente todo. Cualquier recurso de inconstitucionalidad, con 7 votos progresistas contra 4, lo que harán es lo que hacen siempre dentro de la izquierda, retorcer el chicle del derecho. Sí. Para absorberlo y ponerlo o reflejarlo, como a ellos les gusta, ¿no? Como a ellos les interese, ¿no? Porque, como todos sabemos, Federico, la izquierda es especialista en proyectar sus problemas. O sea, sus problemas siempre son culpa del de enfrente, no suyos, ¿no? Y ya buscarán la manera de echarle la culpa a la derecha de lo que están haciendo. Incluso aunque retuerzan el derecho y concedan una amnistía, echarán la culpa siempre a la derecha. Bueno, ya lo están haciendo, dicen, el golpe se lo dieron a Rajoy. Claro, pero lo estáis amparando vosotros. Claro, esto, es evidente. Esto les da igual, o sea, a ellos les da igual. No, esto es, lo que es una pena verdaderamente, Federico, es que tengamos un Estado de Derecho que a lo mejor habría que cambiarle el calificativo de Estado de Derecho, porque en el momento en que se conceda la amnistía a los golpistas catalanes, se ha roto el Estado de Derecho, se ha roto la Constitución y evidentemente entramos, como tú has comentado en muchísimas ocasiones, en un régimen pues similar al de Maduro, y eso es muy peligroso para la democracia, porque no podremos hablar de una auténtica democracia dentro de nuestro país. Esa es la cuestión de fondo. Bueno, pues ahí seguiremos, como siempre, peleando. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a vosotros por darnos voz, Federico. Faltaría más. Bueno, pues así está el patio y efectivamente la amnistía supone el fin del Estado de Derecho, nace el Estado de desecho o de torcido, como la nariz de Pumpido. ¿Tú has visto cómo tiene la nariz? O sea, parece que le ha pagado Poli Díaz. O sea, y es igual, se le ha puesto en la nariz de Fernando VII.
Le irá bajando, con la nariz como a la de Yolanda. Qué sujeto. Bueno, vamos a la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Porque aquí estamos hartos de saberlo. Que eres tonto y qué le vas a hacer. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, según Pastrana, que dicen ahora en el gobierno que Belarra y compañía solo expresan opiniones como líderes de sus partidos. Yone Belarra lo desautorizaba radicalmente. Nuestro lugar y también el del gobierno de España debe ser pedir el fin de este genocidio planificado en Gaza por parte del Estado de Israel y apoyar al pueblo palestino. El mismo Pastrana reproducía un diálogo apócrifo de la foto de la vergüenza entre Pedro Sánchez y Merche Ipurúa. «Hola, Pedro», decía ella, «yo era la encargada de señalar al siguiente que acabaría con un tiro en la nuca, entre ellos varios de tus compañeros. ¿Qué tal estás?» «Pues bien, Merche, pasa y hablamos de mi investidura». El mismo... Pastrana. Este es mi paisano, ¿no? Sí, es paisano tuyo, sí, este es una flor agreste del maestrazgo. Bueno, pues era lo que ya había dicho, que fue el gobierno, sobre todo Álvarez, qué ministro, qué estupidez, señor, y fue desautorizado inmediatamente por Yone Belarra, que se arrogó la representatividad para hablar en nombre del gobierno. Bueno, pero hay una cosa, Santi, y es que la gente olvida que el Consejo de Ministros, que es legalmente es un órgano colegiado. Exacto, que si el Consejo comete un delito, todos lo han cometido, todos. Y de hecho, ¿tú te acuerdas cuando la ley del sí es sí, la ley suelta violadores, que decía Irene Montero que últimamente está callada, has visto? Ha sido por la niña de la curva, le ha ocupado todo y tal, la otra está escondida en algún sitio, estará deprimida, no creo, pero bueno, que decía, no, esta no es una ley de Podemos, es una ley del gobierno, cosa que es verdad. Exacto, es verdad. Y claro, y lo que dice Belarra, habla el gobierno, como bien ha dicho. Claro, y el primer responsable de esa ley, lo cuento yo en mi columna del Mundo, es el presidente del gobierno. El primero y el único, el fundamental. Los demás son colegiados, pero el principal es Sánchez. Los demás son cómplices, podríamos decir. Bien, ayer dábamos cuenta del plan que prepara Conde Pumpido para anular la sentencia de los seres en Andalucía y el camarlengo comentaba: va a salir más caro dejar al perro a la puerta de un súper que robar a 600 millones de parados. Eso es verdad. Es verdad. Sabes que con la murga que dimos conseguimos que no se sabe muy bien por qué le quitaran la multa creo que era una señora la que había ido con su perro a una farmacia en Galicia. Y entonces le han quitado la multa. No se sabe por qué. Porque objetivo dice, hombre, es que iba por mis medicinas, ¿qué iba a hacer con el perro? No puedo meter el perro en la farmacia, no puedo dejar a mi perro. Bueno, y como había salido ya en los medios, habíamos dado, se nos escucha mucho en la radio en Galicia, pues alguien dijo, bueno, pase por esta vez, pero por esta vez, porque la ley sigue ahí. No la vayamos a tener con Federico. Hombre, vamos, y nombre y apellidos, yo los persigo, doy la dirección y lo que haga falta, porque estamos en un momento de autodefensa. Bueno, pues Madrileo escribió en mi blog, vi el titular con rapidez, Otegi, : el tío estará en el capó, en un saco, esposado y vendado, y por un segundo pensé que se refería a lo que pretende hacer con Sánchez cuando se encuentre con él. Bueno, y no te quepa duda de que si tiene ocasión lo hará. Lo hará, claro. Hombre, bueno, ha sido impresionante la entrevista que os he hecho a Leire Iglesias, y bueno, para los oyentes que sepan que todavía quedan 2 entregas, mañana y el viernes. Ya ha dicho, hay que comprar El Mundo. Digo, hombre, ya, de paso veré a ver cómo salgo. Bueno, y por cierto, hoy vaya basura de entrevista que publica nuestro periódico, ¿eh? No sé a quién se le ha colado, de apología del terrorismo directo. O sea, será Ali o Teguituchiqui, pero en fin. Bueno. Luigi escribió también en mi blog y en la fotografía de portada, Zapatero, que Otegi
no era, advierte Zapatero, que Otegi no era un hombre de paz, que Otegi era el hombre del saco. Lo que bien ha dicho Daniel Portero, es el del Sí, saco, señor. además que tenía obsesión por lo de los sacos. Meter siempre en sacos, además lo dice por escrito, a los secuestrados al saco. Tenerlo a buen recaudo. Sí, sí, sí. Y bueno, y si no te puedes hacer con él, ajusticiarlo, que es lo que dijo con respecto Sí. a Javier Rupérez. Bien, Enrique Navarro comentaba las declaraciones de José Antonio Rodríguez Zapatero. La amnistía de 1936 fue discutida y aprobada en apenas 45 minutos. Dio la libertad a 30.000 encausados por su participación en el golpe de octubre de 1934. Algunos de los amnistiados participaron en decenas de asesinatos, entre ellos el de José Calvo Sotelo. Bueno, y el más notable de los amnistiados fue el anterior presidente de la Generalidad. Bueno, Lluís Companys, que cuando fue juzgado, ahí hay que ver, no sé si lo citabas tú ayer, pero ahí está el artículo de Pepe García Domínguez contando que por el testimonio de 3 catalanes, 2 tan supercatalanes, que uno es el bisabuelo de Trías, el que fallido alcalde de Barcelona, y otro el padre de Tapies, el pintor comunista. O sea, échale guindas al pavo. Mira, de menos nos hizo el señor. Exacto. Pero esto es inevitable, pasa en las amnistías, incluso en la amnistía buena, la de 1977, que recuerdas que se puso en la calle a todos los condenados etarras, entre ellos Fran Aldanondo, que fue el último terrorista en salir de la cárcel por efecto de la amnistía de octubre del 77. Bueno, menos de 2 años después se había reintegrado en ETA y murió en un tiroteo con la Guardia Civil en Tolosa. Esto te recuerdas que fue objeto de un debate dentro del gobierno. No sé si estaba Pita da Veiga aún en el ejército, pero el ejército se oponía por esto. Por esto, No, decir, porque bueno, Pita como da Veiga- sabemos... No, Pita da Veiga es anterior. Sí, dimitió por la legalización del Partido exactamente, Comunista el sábado en santo abril. rojo. Estaba y dejó de estar. Pero es igual. Y esto, pero lo veían discutible. Y hay una discusión, dices que desde el punto de vista del derecho, o la damos o no la damos. Y cosa que era verdad. Y luego, como los discursos, sobre todo del PC, fueron tan buenos, lo de Camacho, lo de Sánchez Montero, que se olvida. Fue impresionante. Claro, Aquel pues 14 entonces de estaban octubre. contentos porque el sentido, que era la reconciliación nacional, se había conseguido. Algunos se habían escapado por la gatera. También en el 36 soltaron a los violadores, ¿eh? Sí, así es. Bueno, y fíjate lo que son las cosas años después. Pues sí. Me he encontrado con antiguos camaradas míos de aquel tiempo que me sostenían la idea de que la amnistía fue un truco de la derecha para, en fin, que se pasara pátina a los crímenes del franquismo. Dice, ¿pero por qué? Dice, si seguían gobernando según vosotros, ¿por qué iban a perdonarse ¿Qué necesidad nada? tenían? Claro. ¿Y qué necesidad de hacer elecciones Claro. libres? Y no sabían los pobres quién había sido el que había defendido la amnistía en nombre del Partido Comunista, que había sido nada menos que Marcelino Camacho. Pero en fin, así los hizo el señor. Isabel Rodríguez, nuestro capullito de Abenójar, pidió al PP que se calme y deje de recurrir a la crispación cuando no gobierna. El candidato frustrado, Feijóo, tiene que aprender a gestionar su frustración y calmarse. El comodín de la crispación ya no funciona. España está harta. España votó. Dijo 2 veces frustración. Yo me ha parecido entender fustación, o sea, como azotar, o sea, fustar. Mira que si, sabes que en Pompeya han descubierto en un burdel la sala de la frustra, que es la sala de los azotes. Ah. Mira que sí. Sí, mira que sí. Mira que sí. Bueno, la fusta, o sea, eso es. Sí, sí. Bueno, En fin. pues Carles Enrique, que traía esta muestra, le acompañaba de un comentario. Ja, ja, ja. Ya dijimos hace meses que hay gente sin nivel intelectual. Un claro ejemplo es esta chica. Es verdad.
Willy Toledo decía: el gobierno acusa de mentir a la embajada de Israel en España. Es imposible hacer más el ridículo a nivel internacional. Y todo por defender a la parte del gobierno que pertenece a la extrema izquierda radical. Victoria Prego exponía su opinión sobre los dos últimos presidentes socialistas. Zapatero será un buen misionero de Sánchez, aunque no es tan mentiroso como el actual presidente en funciones. Lo cierto es que se aproxima mucho. Pues sí, es verdad. Él lo inventó todo, hay que decirlo. Y sobre todo inventó algo verdaderamente maquiavélico, diabólico, que es el descubrimiento del enemigo común como aglutinante entre los nuestros. Está inventado, eso es más viejo que la... Pero en una democracia eso no se puede hacer, hasta claro, Zapatero. Hasta Zapatero. Sí. Bien. Per Aragonés, el presidentín de la Generalidad, dará mañana un mitin en el Senado. El PSOE ha prohibido a todos sus varones autonómicos que acudan al Senado, lo cual equivale en la práctica a poner una alfombra roja al líder de Esquerra, que solo tendrá como auditorio a los senadores y presidentes autonómicos del Partido Popular. Y una pregunta, ¿tú qué harías? ¿Te irías? ¿Te lo dejarías ahí hablando solo como los locos? Porque yo tampoco sé qué capacidad de respuesta hay. Lo mismo, suelta el mitin en catalán, se baja y se va, porque esta gente no respeta ninguna convención parlamentaria. Pues mira, yo tiendo a creer que me iría, es decir, porque sí, participar en una payasada de estas, sí, en una martingala, es hacer de cómplice, hacer en fin, de corifeo de Per Aragonés. O sea, entonces no, sería estupendo que el Senado español dijera: ahí te las compongas. Sí, hombre, sí, habla para los bancos. Te han alquilado esto, pues como eres un ocupa, pues quédate ahí un rato, que luego vendrá la Guardia Civil y te echará. Que venga Sánchez a verte. Sí. Y que vengan a verte tu familia, y ya está. Y de paso cocomocho. En fin. Pues nada, Santi, que... Hasta mañana, que será otro día. O sea que te encontraste a la gente de nuestra antigua época cuando sabía lo que era una dictadura. Sí, y ahora no. Fue con motivo de la celebración del cumpleaños de Agustín Ibarrola. Sí. Y invitaron pues a gran parte de los antiguos comunistas, y a mí me vinieron a llamar gente que había participado conmigo en el comité de la margen derecha. Y siéntate aquí, bueno, ¿en qué hora? ¿Qué rato me hicieron pasar? ¿Qué bárbaros? Pero o sea, es que se habían pasado los dos a Podemos y defendían, pero con uñas y dientes, defendían, vamos, aquella beca fantasma de Íñigo Errejón. La de Granada. Claro, de Málaga, sí. De Málaga. Y yo les trataba de convencer con datos de que eso no podía ser. Digo, mira, en aquel tiempo Íñigo Errejón era el organizador de la campaña electoral de las europeas de Podemos. Bastante tenía trabajo con eso, como para hacer ese trabajo sobre la vivienda en investigación. Investigación, que por otra parte, hombre, yo he estudiado económicas y sé los estudios que hay que tener para hacer un trabajo de eso sobre la vivienda. Y, desde luego, no es ser licenciado o doctor en ciencias políticas. No, hay que ser licenciado en económicas y además de la especialidad de economía regional y urbana, que se llamaba en mis tiempos. Madre mía. Bueno, pero fíjate que diría, no... Pero si yo pregunto en el PSOE y me dicen, en Málaga, la directora de la Guardia Civil y su marido, Gámez y Martínez, fíjate, eso te dan investigado ya la cosa, te la dan investigada. Ese es. Muy bien, bueno, muchas gracias, Santi, hasta mañana. Pues eso, lo he dicho, hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana, y si les duele algo, que es normal, porque está cambiando el tiempo, Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, fíjate, Silvia, toda la vida creyendo que Santa Lucía era una gran compañía de seguros, ¿y es algo más? Es algo más. Hoy tenemos extra de noticias, pero para extra, el que nos da Santa Lucía AM, gestora de fondos de inversión del grupo Santa Lucía. Un 2% si invertimos en su fondo Santa Lucía Quality Acciones, un fondo de renta variable que invierte en las compañías líderes a nivel global, y yo recomiendo a todo el mundo que nadie deje pasar esta oportunidad de recibir un 2% por aportaciones o traspasos desde 5.000 euros. Solo tienes que entrar en su página web santaluciaam.es o llamarles al 91 297 1370, 91 297 1670 para más información, y esta promoción es válida hasta el día 15 de noviembre. Bueno, pues 1670 o 1370. 1670, 91 297 1670. Exacto. Como decía Revi, el de las anchoas, que era la palabra cántabra, equilicua. En el diccionario cántabro español ponía equilicua. Sí, sí, una invención de los cántabros. Sí, totalmente. Que empezaron a hablar italiano muy jóvenes. Yo creo que es cuando llegaron los romanos, los cántabros y asturios, que fueron los últimos, más que nada porque ahí no se podía llegar. Aquello era tremendo, que comunicaciones y tal, y cuando llegan, pues empezaron a hablar italiano normal. Entonces era latín, pero luego han seguido por la parte italiana. Tú ves a Revilla y dices, mira, ¿qué pinta de italiano? De Sicilia. Sí, señor. Sí, de milanés no, desde luego, no, de milanés. No. Bueno, vamos con los oyentes, porque hoy hay muchísimos asuntos, sobre todo después de la aparición del cobrador del FRAC, Sánchez, ayer, diciendo que hay que reconocer los dos estados. Pero si es lo que quiere Israel. Que se lo digan a Israel. ¿Pero qué más quiere Israel? Si es lo que impide Irán. Bueno, fíjate, el canciller alemán y el primer ministro rumano ya han estado en Israel. Hoy llega Biden, se espera también la llegada en los próximos días de Macron y de Sunak. José Andrés, el reputado cocinero, que es una institución en Estados Unidos, acaba de decir que a él, Yone Belarra, no le representa y que Pedro Sánchez debería echarla del gobierno. Sí. ¿Hasta qué punto? Si es que Yone no echa del gobierno a Sánchez. Que es más posible. Tiene solamente 5 diputados, Podemos, dentro de Sumar, pero van a tener un peso, yo creo que específico en la próxima legislatura. El que quiera Sánchez. Sánchez dice ahora, todos fuera, y voy a coger a 5 que me traten bien. Se van todos fuera y entran 5 que lo tratan bien. Pero como no está seguro... Pero no se atreve nunca de meterles mano a los ministros porque de Podemos. Porque no tienen ni idea, si es que es analfabeto. Tú lo veías ayer hablar dice, pero si este tío es que no sabe lo de los dos estados, no lo sabe. Aparte que no lo entiende, es que no lo sabe, no se lo han explicado. Y una partida extra de 4 millones de euros, 21 más en total, solamente este año. Solo para que jamás pueda comprar machetes para degollar bien. Bueno, pues queremos preguntar hasta qué punto la postura del gobierno respecto a Israel y a Hamás está perjudicando la imagen internacional de España. Y ya con la vista puesta en mañana, ¿se ha equivocado el Partido Popular convocando esa comisión de comunidades autónomas en el Senado que va a permitir a Pere Aragonés hablar de la amnistía aquí en Madrid? Y sobre todo, ¿qué van a hacer? ¿Qué deberían hacer? Claro, es verdad que es por la Comisión de Comunidades Autónomas. Claro. Todo fue para presumir del poder que tenían, pero no calculan. ¿Quién es ahora el del Senado? Rollán. No es el más listo de España, ¿eh? No es el más tonto, porque eso es imposible, pero... En fin. 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.